Vamos a leer, dice la palabra de Dios, versículo 3, Salmos número 127, 3, solamente yo lo leeré en voz alta. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias porque ante tu palabra abierta a frente a nosotros, siempre hemos de encontrar un aliciente, un ánimo, un empuje, Señor, un impulso, quiero decir, para mantenernos en el camino correcto, en la mentalidad precisa, en nuestra vida como cristianos, como creyentes, pero también como padres de familia o futuros integrantes de una familia. Te pido que las enseñanzas de hoy vengan a enriquecernos espiritualmente, vengan a animarnos y a mantenernos siempre en la idea correcta y precisa que debemos tener los creyentes respecto a este tema. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienza el salmista declarando con el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No hay duda de que está hablando en un sentido metafórico. Se está refiriendo a casa, no a las cuatro paredes, no a la edificación hecha con bloques, con material, cierto material tangible, sino se está refiriendo a un hogar, no a la casa, a las cuatro paredes, sino se está refiriendo a quienes conformamos un hogar, una familia. Si Jehová no es el que la edifica, si papá y mamá o el matrimonio, el esposo y la esposa no están cimentados bíblicamente en su haber espiritual, si la palabra de Dios no es la fuerza y el elemento espiritual que los sostiene y los mantiene para crecer espiritualmente ambos y formalizar en el Señor su matrimonio, para que si Dios les concede hijos posteriormente, incluso no solamente cuando no haya hijos y cuando haya, sino cuando estos no estén, si Jehová no edificare, si no es Dios el constructor real, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, papá y mamá o el esposo y la esposa, por más que se esfuercen por proveer todo lo material en casa, pero si falta el elemento espiritual, es en vano todo lo demás. Es bueno, pero no es lo preciso. Es bueno, pero no es lo bíblico. ¿De qué sirve? Usted y yo hemos sido testigos muy seguramente en alguna situación o quizás en alguna familiar muy cercano, en algún conocido, de que se pregunta, un día un hermano, justamente ilustrando esto, decía, ¿qué he hecho mal con mi hijo fulano de tal? Porque le he dado todo lo que ha requerido, todo lo que me ha pedido, todo lo que ha necesitado, se lo he dado. ¿Qué he hecho mal para que no se acerque de Dios? Justamente eso, que le dio todo lo material. Él mismo estaba dando la respuesta. En ocasiones podemos dar a los hijos o proveer a la casa todo lo material, en todos los sentidos. Podemos subsanar cualquier necesidad emocional, biológica, física, pero si olvidamos las necesidades espirituales, ya sabemos que toda la vida del creyente gira en torno al eje principal, que es lo espiritual. Si descuidamos lo espiritual o lo mantenemos al margen, entonces en vano trabajan los que la edifican, dice la palabra de Dios. Si Jehová vuelve la misma idea en el mismo versículo 1, la segunda parte es la misma idea, solo que ahora ya no está hablando de una casa, está hablando de una ciudad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si no es Dios quien está velando y guardando, salvaguardando la integridad, y si lo aplicamos a la familia, porque el contexto nos está hablando de un hogar, de la familia, si lo aplicamos a la familia, en vano es que tratemos de cuidar la integridad de nuestra familia si no lo estamos haciendo en el Señor.
si no lo hacemos en la palabra de Dios. Siempre hemos de preocuparnos, los padres de familia, en que en el hogar sea Dios quien gobierne, sea Dios quien presida nuestras vidas, y no nuestro propio criterio y no nuestra propia manera de pensar. No lo que me dijo la abuelita, no lo que le dijo la comadre, es que mi amiga me dijo que así debe ser. Y hay señoras, hay cristianos que todavía se dejan llevar no por principios bíblicos, sino por las premisas de la comadre, cuando ya el compadrazgo ya no existe entre los cristianos. Hay hermanos que me han dicho, mi comadre, le digo, ¿cuál comadre? Y es la hermana, porque ya se convirtió a Cristo. Y ya tienen años de convertidos a Cristo, esas ambas familias, y todavía vienen jalando, si me permiten la expresión, esos términos y esas ideas y esas costumbres del mundo, que no son necesariamente cristianas, esos malos hábitos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y el versículo 3 que ya leímos del 127 continúa la misma idea. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia, es un aporte de parte de Dios a un hombre y a una mujer, y solamente es un préstamo, vamos a decirlo así, de parte de Dios, para que nosotros, lo que hemos recibido de su palabra, conceptos, principios, mandamientos, podamos desarrollarlos y aplicarlos en nuestro propio hogar, tener un fundamento, tener, como dice el mismo versículo 1, un fundamento para poder construir dicho hogar, dicha familia. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vamos a ver, hermanos, en este tenor, en el entendido de que los hijos son herencia de Dios. Es decir, viene de parte de Dios. No los planeamos nosotros, no los podemos imaginar, los podemos esperar, los podemos anhelar. Salud. Uno anhela cuando la esposa está embarazada y cuando la mamá está embarazada, y uno se imagina cómo va a ser el niño, cómo va a ser la niña. ¿No es cierto? Uno está pensando, ¿a quién le vas a ver la carita? El grito va a ser de la mamá seguramente, no, o va a ser del papá, dice ella, y cómo va a tener sus deditos, y cómo va a estar, y cómo va a reaccionar, y uno piensa en cómo va a venir, y después uno piensa, bueno, con que nazca bien, eso es primero que nazca bien sanita, ya lo demás es lo de menos, dice uno. Y gracias a Dios vienen los niños, uno los puede cargar, y uno ve el anhelo cumplido en ese momento, cuando uno puede cargar al bebé o a la bebé, después de tantas semanas, de tantos meses que estuvimos pensando en él, estuvimos pensando en ella, en ese pequeñito, y cuando nace nos sentimos tan complacidos y tan bendecidos por parte de Dios. Pero ahora vienen otras situaciones, otras preocupaciones, otros intereses. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Quiero compartir, hermanos, en esta mañana, y muchachos también y jóvenes, algunos conceptos acerca de los hijos. Entendemos como un concepto, como una idea que concibe o forma el entendimiento. Así podemos definir un concepto. Es una idea que expresa, y la entendemos, y expresa una forma en la cual tenemos que entender nosotros que así puede ser y así debiera ser. Un concepto es una idea que nos da la habilidad o impulsa nuestra capacidad de entender esa idea y poderla desarrollar. Vamos a ver algunos conceptos o algunas ideas que deben estimularnos nuestro entendimiento para poder comprender esa idea, que no es una idea humana, sino es una idea de Dios. Son conceptos bíblicos, pues. En 1 de Samuel, capítulo 1, si me acompañan
a este pasaje y me gustaría que si alguien lo encuentra se pusiera de pie y lo pueda leer. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Primer libro de Samuel 1:11. Primero de Samuel 1:11. ¿Quién lo tiene, hermanos? Por favor. Hermano, ya. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Exactamente, y el versículo 20 también, por favor. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Exactamente, muchas gracias. La historia la conocemos. Era una mujer llamada Ana que no podía tener hijos. Le pedía al Señor día tras día, una vez de su matrimonio, una vez casada me refiero, pues cuando supo que no podía tener, ella le oraba a Dios, día y noche, oraba y le clamaba al Señor. Y le decía: Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y lo interesante es que en la oración que hizo y que registra el libro de Samuel, en el versículo 11, fue muy específica y fue muy clara, porque le decía a Dios en su oración: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo, pero digo, un hijo varón. No le dijo: hay lo que tú quieras, con tal de que yo me sienta plena como una madre. O lo que sea, nada más, para que mi marido pues, no se sienta, pueda desarrollar la paternidad responsable. No. Dijo un hijo varón. Y ella especificó varón porque quería dedicárselo a Dios. Ella sabía seguramente que al ser varón lo iba a dedicar a Dios y obviamente se iba a desprender de él. Porque un varón eran los que podían ministrar en el templo, en este caso en el tabernáculo. Porque, y se lo prometió a Dios, le dijo: si le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, iba a ser nazareo, como el voto del nazareato que lo describe la palabra de Dios. Dice, y va a ser consagrado, apartado para servicio a ti, dedicado a ti. Pero dame un hijo varón. Si tú está en tus planes y es tu voluntad, yo te ruego que así sea y en su tiempo tú me lo des y yo te lo voy a dedicar. Tú me lo entregas, va a ser una herencia tuya, pero yo te lo devuelvo en gratitud. Y el versículo 20 vemos la respuesta. Dice: y aconteció que al cumplirse el tiempo. ¿Cuál tiempo? Bueno, por lo menos 9 meses. Las 40 semanas más el tiempo después, posterior de la oración a la concepción. Digo, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Ana sabía biológicamente que no podía tener hijos. Ella dijo: bueno, resignación, Anita. No dijo eso. Todavía hay una esperanza, todavía hay un Dios, todavía hay un recurso, hay una oración. Y si Dios me lo concede, si Dios me lo permite, eso es Dios tiene la primera palabra y la última palabra. Yo voy a confiar en Dios, dijo Ana. Y si está en sus planes, Dios me lo va a dar. Pero yo le voy a pedir, yo le voy a clamar. Y Dios se lo concedió. Esto nos hace pensar, hermanos, en este primer concepto, el concepto de la concepción. Los hijos vienen al hogar, a un matrimonio, a una familia, cuando Dios lo decide, cuando Dios lo planea. Porque incluso nosotros como seres humanos podemos planear y podemos llevar una planificación humanamente hablando, y los hijos van a llegar cuando Dios diga. Muchas veces no llegan antes, en ocasiones llegan después de lo pensado o de lo planeado. Una pareja recién casada puede planear y programar y decir: bueno, vamos a tener hijos unos 2, 3 años después de casados para poder disfrutar nuestro matrimonio ahora y poder viajar quizás, poder hacer lo que no hemos podido hacer mientras llevamos un noviazgo, y vamos a aprovechar el tiempo ya viviendo ahora nuestra propia familia, nuestro propio hogar, ya fuera de la familia
de la familia de nuestros padres. Así que vamos a disfrutar y lo pueden planear, pero realmente los hijos van a llegar cuando Dios diga. En el tiempo preciso, porque pueden decir, bueno, a los 2 años, pero pasan 5, 6, transcurren 10 años y en ocasiones no llegan los hijos. Porque Dios así no lo ha querido. Es el tiempo de Dios. O llegan antes. Dice que Dios le contestó a Ana y concibió un niño varón, y fue varón, Dios se lo concedió y le puso por nombre Samuel. Así que el primer concepto o la primera idea bíblica, vamos a llamarle así, es el concepto de concepción. Los hijos se presentan a una familia, a un padre, a una madre, a un matrimonio, cuando Dios así lo planea en su mente toda soberana. Se puede planear, se puede pensar en tener hijos, pero la decisión final es de Dios. Unos hermanos hace muchos años atrás llegaron y decían, pastor, nosotros estuvimos orando mucho, ya tenían 4 hijos, y decía, cuando recién nos casamos, nos dimos cuenta que nos dijeron los médicos que no íbamos a tener familia, que si queríamos adoptar, ya era decisión de nosotros, pero jamás íbamos a poder tener hijos. Dice, nos pusimos a orar. Y dijimos, bueno, en lo que Dios nos responde y nos da la confirmación de si sí o si no, porque ese diagnóstico es un diagnóstico humano. Dice, pero Dios es el que finalmente nos va a confirmar sí o no. Y mientras, pues disfrutamos nuestro matrimonio, hicimos lo que no hicimos en nuestro noviazgo, viajamos, hicimos lo que podíamos, dedicamos a nuestras vidas al Señor, hicimos todo lo que el Señor nos permitió hacer, lo disfrutamos, porque ahora que tenemos 4 hijos, dice, ahora ya no lo podemos hacer tan fácil. Pero gracias a Dios lo pudimos disfrutar, nuestro tiempo, mi esposa y con su esposo y yo con ella, dice, y ahora que llegaron los hijos, hemos disfrutado esta etapa distinta. Y de repente nos llegaron, dice, no llevamos ningún tratamiento, ninguna situación que pudiese estimularnos el cuerpo a nosotros para poder concebir, no, sencillamente vinieron cuando Dios lo decidió. Es el concepto o la idea de concepción. Dios define, Dios decide. Pero también encontramos en el mismo versículo, en el mismo pasaje del Salmo 127, versículo 3, encontramos otra idea u otro concepto. Este concepto, número 1, vimos el concepto de concepción. A este segundo le podemos llamar el concepto de comisión. Comisión en el sentido de préstamo, pues. Una comisión es un préstamo en una variante de la idea. Así que el versículo 3 dice, herencia de Jehová son los hijos. El concepto de comisión o de préstamo. Es decir, los hijos son sencillamente un préstamo que Dios nos ha concedido. Y un préstamo se tiene que devolver en determinada ocasión. Dios nos ha prestado a nuestros hijos. Es una herencia. Una herencia es otorgada o el legado la recibe una persona y la puede administrar y es el usufructuario de ese bien. Pero en un momento dado, en el caso de los hijos, tenemos que aprender a soltarlos, a liberarlos. Tenemos que enseñarlos, tenemos que dirigirlos al camino de la verdad. Así como Dios nos dirigió a nosotros como padres, nosotros tenemos la obligación y la sagrada tarea de hablarles de la palabra de Dios, de llevarlos por el camino preciso de la salvación, que es nuestro primer interés de un padre y de una madre cristianos, llevarlos a los pies de Cristo, a ese bebé, bueno, a ese niño o a esa niña, a la edad cuando ya tenga su conciencia. Despierte a la conciencia. Y una vez que ya esté a la conciencia, ha entregado su vida a Cristo, dependiendo de la edad, algunos son a los 5 años, otros a los 6, otros a los 7, depende de qué tan despertito o despiertita esté la niña, ¿no? Y en ocasiones los niños que desde muy temprana edad aceptan a Cristo, quizás con el papá o en la iglesia, en una clase, que lo hacen como a los 5 años. En ocasiones normalmente lo vuelven a hacer más adelantito cuando hay una conciencia un poquito más real y ya están despertando a la realidad de una manera un poco más plena. Lo vuelven a hacer
como quiera que sea, el hecho es llevarlos a los pies de Cristo, porque solamente son un préstamo y tenemos nosotros esa preciosa, grandísima y sagradísima, sacrosanta tarea de inculcarles en el camino de Dios, con un préstamo para que nosotros los instruyamos. No es para dejárselos al gobierno y el gobierno se encargue de forjarlos, porque no lo van a hacer. Lo va a hacer a su manera, a su ideología. No es a la Secretaría de Educación, que no lo van a hacer como los padres lo haríamos, y mucho más los padres cristianos tenemos que hacerlo. Es una comisión, es un préstamo. Dios nos ha confiado a nuestros propios hijos y esa es la gran responsabilidad. Sean pequeños, sean ya mayores de edad, nosotros como padres, hermanos queridos, somos llamados, tenemos una sagrada obligación. Nunca deje de traer a sus hijos a la iglesia. Si ya se casaron, ya hicieron su propia familia, bueno, tuvo su tiempo, tuvo tantos años, tuvo más de 20 años para enseñarles, inculcarles lo precioso de la vida cristiana, y ellos por voluntad propia deben de acudir al templo y deben de envolverse y tener contacto directo con la palabra de Dios, pero siempre estar al tanto de que no llegues tarde y ven a la iglesia, y cuando vas de vacaciones, búscate una iglesia y ya vamos a estar orando para que lleguen allá, y cuando estés ahí avísame a dónde fuiste, porque quiero saber qué estuviste escuchando en la predicación. Y estar al pendiente y estar al tanto. El concepto de préstamo, Dios nos los ha prestado como una comisión, y nosotros tenemos que ser responsables en esa comisión o en esa asignación que Dios nos ha dado. Somos los responsables de su vida espiritual. Lee tu Biblia, no dejes de orar, alístate porque vamos a la iglesia. Ya cuando son grandes ya no debemos de decirles tanto, porque ya se supone que entendieron, que ya comprendieron, que ya tienen voluntad propia, y ya es menos, se supone que es menos lo que tenemos que estarles diciendo, pero seguimos siendo sus padres, siempre lo vamos a hacer. Porque cuando ellos salgan de casa ya deben tener la iniciativa, que al rato si la esposa no tiene esa iniciativa, o él no tiene la iniciativa y la esposa sí, va a ser una serie de conflictos. Un hermano de una congregación llegaba tarde a los cultos siempre, y llegaba porque siempre interponía una excusa el hermano. Yo le decía, hermano, ¿y cuando te cases? No, ya va a ser otra cosa cuando me case, ya teniendo mi mujer, dice, ya va a ser otra cosa, dice, tengo que darle ejemplo. Se casaron y siguieron llegando más tarde. Porque la hermana, pues no era no se apuraba tanto, ¿verdad? Y el hermano nos decía, pues yo me apuro cuando ella se termine de alistar, pero ella tardaba una hora en alistarse. Él decía, pues ya que termine ella, yo le sigo, ¿no? Pero entonces llegaban, y luego ya en ocasiones no llegaban al culto. En un día habíamos preparado un coro de los matrimonios. Bueno, éramos unos 5 o 6 matrimonios que habíamos preparado un canto en el culto de aniversario, y nos preparamos, cantamos, y no llegaban. Empezamos el servicio y no llegaba este matrimonio. Decía, bueno, voy a mover un poquito el canto especial, y empezó la predicación. La predicación, ya era el tiempo. Dije, bueno, pues ya no cantamos. Ya no cantaron. Dije, no nos vamos a detener por ello. Pasamos el resto de los matrimonios, cantamos, ellos no llegaron. Terminamos de cantar, le di el tiempo al predicador y ellos iban llegando. Bien alistaditos, bien catrines, porque venían al culto especial, pero llegaron 1 hora tarde. ¿Qué caso tiene? ¿No? Se supone que cuando uno se casa, pues es para apoyarse y para seguir en el camino del Señor. Yo le decía a la hermano, dale peor que todo lo que te casaste. Dijiste que te ibas a componer y no te has compuesto, y ya los dos están descompuestos. Imagínate los niños descompuestos que van a tener, y si ustedes les dan ese ejemplo. Entonces somos los responsables, hermanos, porque hemos recibido de parte de Dios una comisión, es decir, un préstamo. Los hijos son solamente un préstamo, y nosotros tenemos la comisión para desarrollarla con el más alto sentido
de responsabilidad. Es nuestra obligación, hermanos, cuando estemos en el templo, por ejemplo, estar al pendiente de ellos. ¿Dónde estás? A ver dónde anda. ¿Entró a la clase? ¿No entró? Debe de entrar. No te levantes, no te duermas, no estés aquí tomando agua, no estés comiendo. Pon atención. Es nuestra responsabilidad cuando estamos en el templo. No diga, llegamos al templo, yo ya me quito mi obligación. Él ya sabe o ella ya sabe lo que tiene que hacer. No, seguimos siendo responsables. Número siguiente, tenemos otra idea bíblica u otro concepto, y es el concepto de retribución, le he puesto. Número 1, concepto de concepción. El concepto número 2 de comisión. Número 3, el concepto de retribución. Vamos a buscar ahora Romanos 14, 12, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 12. ¿Alguien más que no sea Nayansi? Porque ya leyó ella. ¿Alguien más que pueda leerlo en voz alta poniéndose de pie? Romanos capítulo 14, versículo 12, por favor. ¿Quién lo tiene? A ver, Byron. Ya leo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Exactamente, muchas gracias. Dice el apóstol Pablo, de manera que, hermanos, les digo, cada uno de nosotros, dijo Pablo, hermanos, algún día vamos a estar ante la presencia de Dios y cada uno en particular vamos a dar cuentas a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno es responsable de sus propios actos, de su propia vida, y estaremos un día frente al juez de jueces. Y entonces vamos a ser retribuidos de acuerdo a las obras que hayamos hecho, de acuerdo a la palabra de Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Concepto de retribución. Algún día daremos cuenta al Señor por nuestros hijos, hermano. No podemos decir, ya no tiene remedio este chamaco. Ya ahí se lo encargo. Un día andábamos, mi esposa y yo, evangelizando, invitando un sábado por la tarde, y llegamos a una casa, nos encontramos a unos niños por ahí jugando en la calle de terracería, y les preguntamos que dónde vivían, allá enfrente. Ahí vamos mi esposa y yo. Ya les tocamos y les dijimos que somos quienes éramos de la iglesia y queríamos invitarlos. Y los niños nos dijeron que aquí vivían. Dice, soy la mamá. Pues queremos invitarle a usted y a su esposo para que vayan a la iglesia mañana y lleven a sus hijos. Tenemos clase para ellos. ¿No? Pues hablamos un poco de la iglesia y del mensaje de la salvación. Y dice, miren, dijo los niños, yo no le prometo ir. Mi esposo no va, dice, porque está trabajando los domingos. Yo no le prometo ir, pero lleves este chamaco al güerito, dice, porque tiene un demonio. Y saquen el chamuco a este niño, dice, porque yo ya no puedo. El niño tenía como 6 años. Y ya no lo aguantaba. Para empezar, pues no hacemos exorcismos en la iglesia. Yo le dije a la señora, mira, aquí no somos exorcistas, aquí solamente le hablamos de la palabra de Dios. Ellos aprenden. Número 1. Número 2, la responsabilidad de los niños, pues son de los propios padres. Como iglesia nosotros solamente queremos apoyarle en la instrucción bíblica que usted le puede dar, pero si usted no se acerca a Dios, ¿qué instrucción bíblica le puede dar? Entonces, si usted no tiene ganas de ir, denle permiso de que vayan los niños. No le prometemos, sacarle chamuco, lo vamos a hacer, pero sí le prometemos que le vamos a instruir en la palabra de Dios, eso sí. Y la palabra de Dios, si el niño la toma y la niña la toma, Dios le va a hacer cambios. Y los cambios creo que usted también los necesita, porque qué situación sería, qué pena sería de que los niños cambiaran para bien, pero siguieran viendo malos ejemplos de parte de los padres. Y si iban a la iglesia los niños, bueno, íbamos a recogerlos a los niños, iban cambiando un poco, pero llega una etapa en los cuales dicen, ya no los vamos a dejar llevar porque los vamos a llevar a que hagan su primera comunión. Y ya nos dijeron las catequistas que ya no pueden ir y que el padre ya no les dio permiso. Así que, pues ni modo. Y los mismos padres entorpecen el crecimiento espiritual de los hijos. Entonces, ¿dónde viene? El juicio divino. Tú eres el padre. ¿Quién más? ¿A quién más le vas a rendir cuentas? Tú eres el papá, tú eres la mamá. El concepto de retribución o de juicio. Es decir, algún día vamos a darle cuentas a Dios como padres de familia por lo que hicimos con ellos o dejamos de hacer. Todo esto debemos de considerarlo, hermanos. Son nuestros hijos, son un préstamo, herencia de Jehová.
Así que muchachos, señoritas y jóvenes, no te enojes con tu papá ni con tu mamá si ellos te llaman la atención. Si ellos te están diciendo constantemente, te corrigen, te alientan, te animan, te están levantando para que te alistes y te prepares y te cambies y que leas tu Biblia y que ores y que vengas a la iglesia y no vayas a faltar y no hables así, y esa ropa no va con los principios bíblicos, hay un código de vestimenta cristiano, no va con el código que habla la palabra de Dios, y eso no te lo pongas, y esto sí, no te enojes con ellos, son tus padres. El día que tú te cases y tengas un esposo o una esposa y tengas hijos, todo se revierte, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, dice la Biblia. Entonces no tomes aversión en contra de tu papá o de tu mamá, si ellos te llaman la atención, te dicen, te corrigen, haz esto y hazte para acá, y ahí vas con tus ojitos de molestia, ¿no? Obedece. Algún día vas a entender lo que es ser padre, ser mamá. Concepto de retribución, pero también, hermanos, entendemos otro concepto, otra idea, ya para ir aterrizando el tema. Vamos a Proverbios 22:6, por favor. Proverbios 22:6, muy conocido este versículo, Proverbios 22:6. ¿Quién lo puede decir de memoria? A ver, yo sé que se lo saben. A ver, pero de pie alguien y dígalo muy fuerte. Proverbios 22:6, muchas gracias. ¿Quién lo sabe de memoria, además de mi esposa y nosotros? ¿Quién más? Lo conocemos, ¿verdad? Ahí vamos a decirlo de memoria muy fuerte. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Oí más voces de las que levantaron la mano de que se lo sabían. A ver, vamos a ver. A ver, hermano Fabián. Instruye al niño en su camino, ¿Sí? y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22. Esa bajadita de mirada, a veces que... la cita, pastor. Proverbios 22:6, ¿verdad? Proverbios 22:6. Ya le agarramos la manera, ¿no? De que se agache el hermano Fabián, que está leyendo la Biblia. Muy bien. A ver, hermano Iván. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Proverbios 22:6. ¿Qué dijo mal del versículo de Iván, hermano Fabián? Nada, estuvo bien, muy bien. Eso. A ver, hermano Ángel. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Correcto, exactamente. Hermana Irma. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Muy bien, gracias, hermano. Es un versículo muy conocido que nos recuerda una verdad en sentido general. El niño o la niña o el infante va a ser instruido, va a ser capacitado, es decir, va a aprender determinada forma de vida, sea la correcta o sea la incorrecta. Instruye al niño en su camino. Nosotros siempre lo aplicamos al camino correcto, por supuesto. Pero hay niños que desde pequeños ven malos ejemplos en el hogar. Sus padres son muy maldicientes, son muy majaderos y escuchan majaderías. Y esos niños en la escuela, en el kinder, primaria, secundaria y preparatoria y en sus lugares de trabajo, son maldicientes igual que los padres. Porque ese es el camino que fueron instruidos, en el que fueron aprendiendo. Seguramente el papá y la mamá no se sentó para decirle: mira, tienes que decir esta palabra, esta grosería en este caso, y esta otra, no les dijeron. Sencillamente las escucharon, y los niños aprenden más en determinada edad por la imitación, es decir, por escuchar, por ver a los padres, a los adultos. Entonces, esa es la forma de vida. Los padres los están instruyendo en ese camino de vida, y cuando son viejos, cuando sean grandes, dice el versículo, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, al menos que la misericordia de Dios y la gracia de Dios haga algo y le regenere. Cuando estamos hablando del camino incorrecto, pero cuando se le enseña el camino correcto de la palabra de Dios, se les enseña la palabra del Evangelio, a esos pequeños van a crecer, y pudiera ser que en un momento dado pudieran desviarse del camino de la verdad por los afanes de este mundo, por las preocupaciones de este siglo,
pero volverán finalmente. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere grande y sea ya un joven, sea un adolescente, o sea un joven, que tenga mucho la influencia de esta sociedad, de los conceptos y de las ideas que están imperando hoy en día. Hoy en día muchos muchachos dicen, no, yo para qué me caso, yo no necesito firmar un documento para estar casado o para decir que es mi esposo o mi esposa. Hay una compañera en el trabajo, se refiere, no sabemos si es el novio, es su pareja, no están casados, pero es mi hombre. Es que fuimos a comer pizzas, mi hombre y yo. No falta que llegue el que dice ser su hombre, que llegue con pelo largo, ¿verdad? Y con uñas pintadas, porque así andan ahora muchos muchachos, ¿verdad? Y eso de hombre, pues nada más es apariencia. Concepto de instrucción. Ya miramos concepto de concepción, número 1. Número 2, el concepto o la idea bíblica de comisión. Número 3, de retribución. Número 4, de instrucción. Instruye al niño en su camino. Hemos de instruir como padres de familia a nuestros hijos en el camino correcto para que en el futuro ellos no se aparten del buen camino, o que si en un momento dado se llegaran a desviar, ellos puedan regresar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Él iba muy bien. Él tenía todo en su hogar. Él tenía la protección del hogar, de los padres. Él tenía la instrucción de los padres. Pero llegó un momento en el cual sus pensamientos se le desviaron por naturaleza. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Por naturaleza tendemos usualmente a hacer lo malo más que lo bueno. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Hay una consigna de Dios para el pueblo de Él a través de un profeta, y les dice: aprendan a hacer lo bueno y no lo malo. De manera tal entonces que como nuestra tendencia pecaminosa y por la humanidad que tenemos cargando en estos cuerpos, pues está motivada por el pecado, pues tendemos más a las actividades y al pecado. Pues es natural que este hijo pródigo en un momento dado haya decidido: voy a probar qué hay por allá fuera de la casa. Y ponerse muy altanero con su padre y contestarle de una manera muy grotesca: dame lo que me corresponde, no voy a esperar más, dámelo ya. No voy a esperar que te mueras, no voy a andar llorando yo. A mí dame ahorita y me voy a disfrutar la vida. No pensó en el futuro. No pensó en qué podía tener más allá y en qué podía perder y en qué podía ganar. Sencillamente en el presente, qué pudo obtener de beneficio, pero nunca pensó que se le iba a terminar. Que lo material se acaba. Bueno, papá dijo: bueno, pues ahí está. Seguramente el padre le insistió que no, pero dijo: bueno, si tú quieres, te va a acabar un día y te vas a dar cuenta. Y se fue. Y malgastó todo su dinero. Conocemos la historia. Pero ¿qué sucedió con el hijo pródigo? Pues finalmente regresó. Seguramente porque fue instruido en el camino de la verdad y hubo algo que lo hizo recapacitar, y como dice el pasaje, y volviendo en sí. El Espíritu Santo morando dentro de sí, de este jovencito, pues lo hizo recapacitar. Aunque no lo menciona la Biblia, pero por el contexto general, pues entendemos que el Espíritu de Dios lo motivó, lo impulsó, reflexionó, reaccionó y regresó, porque fue instruido. Instruye al niño en el camino preciso y correcto de la palabra de Dios, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Cuando fuere viejo no se aparte de él. El concepto de instrucción es nuestra responsabilidad, hermano. Es mi responsabilidad con mis propios hijos, es su responsabilidad con sus propios hijos. No los deja allí a que les enseñen otras personas, no le confía allí a otros parientes el crecimiento de sus hijos.
Se los va a dejar al abuelo y a la abuela y estos les van a enseñar todo lo contrario de lo que usted desea. Unos hermanos quisieron recuperar a su joven hijo ya mayor de 20 años en aquel entonces, pero desde los 4 o los 5 o menos años, ellos dijeron, no, vete a la casa de tus abuelos, ahí vas a vivir con ellos, ahí vas a estar con ellos, tú vas a estar al pendiente y les vas a ayudar, y no sé qué. ¿Qué va a hacer un niño de 4 o 5 años con los abuelos para ayudar? Resulta que ellos eran testigos de Jehová. Y toda la semana, los sábados y domingos, el niño se iba con los padres, pero toda la semana estaba con los abuelos y toda la semana le inculcaban sus enseñanzas. Cuando ya era mayor de edad y ya lo quisieron regresar a su casa, y decía, ya vente a tu casa y que ya vente para acá y que vamos a formalizar nuestra familia y queremos que vuelvas. Ya no quiso. Le quisieron hablar de Cristo. No, yo no creo eso. Eso es mentira. No, pero nosotros somos tus padres, somos los responsables de ti. Si son responsables de mí, ¿por qué me dejaron con los abuelos? Me dejaron con mis abuelos, yo ya aprendí lo que ellos han aprendido, lo que ellos han enseñado. Yo creo que eso es lo correcto, no me vengan a cambiar mi manera de pensar, porque así fui instruido con ellos. Sí, pero nosotros somos tus padres, los responsables delante de Dios. Si hubieran sido los responsables delante de Dios, no hubieran dejado. Tenía razón. Son nuestros propios hijos. Y son préstamos de nosotros. Nosotros en particularmente somos los responsables de él y de ella, de ese jovencito, de esa jovencita, de esa adolescente, de ese adolescente, de ese infante, de ese niño, de esa niña, de ese recién nacido. ¿Qué es ese buen hábito que tenemos los padres cristianos cuando nace un bebé, que Dios nos trae una criaturita a nuestras vidas? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pastor, queremos ir a la iglesia y queremos dedicar al niño, a la niña. Entonces vamos a platicar y queremos una fecha. Y listo. Lo primero que hacemos es, vamos a dedicar a los niños al Señor. Una buena práctica cristiana. Los cristianos desde siglos atrás lo han practicado. Así lo hizo varios personajes bíblicos. Y se los presentamos al Señor. Que realmente, usted ya se dio cuenta, una dedicación de un niño, ya se dio cuenta, el niño no sabe nada. Más bien es la dedicación y consagración de los padres, más que de los niños. Bueno, voy a terminar. Concepto de retribución, concepto de instrucción y el concepto de corrección. Y termino con Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Alguien más que lo pueda leer. Hermano Julio se quedó con ganas, ¿verdad usted? Se había parado detrás de Byron. A ver, hermano. Proverbios 29:17. Por favor. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. 29:17. Exactamente, gracias, hermano. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría tu alma. Concepto de corrección o de disciplina. La corrección y la disciplina, hermanos y muchachos sobre todo, es necesaria. Y le dije un día a la hermana, llámele la atención a su hija porque esa manera que le contestó no es la correcta. Y al rato ya se le está subiendo. ¿Y quién es jerarquía en la casa? ¿La hija o la mamá? No, yo soy ahí. Ah, bueno, entonces ella está queriendo ser jerarquía y le está pasando a usted como súbdita. No, pastor, no pasa nada. Mire, no, yo nunca le he llamado la atención, nunca la he disciplinado, nunca le he corregido, nunca le he dicho que no. Yo, por eso sí, a esa muchacha le digo. Por eso se salió de la secundaria, no quiso estudiar. Por eso no quiere ir a la iglesia. Por eso no está yendo ni a la escuela, porque se la pasa ahí por todos lados. Le digo, ¿qué fin va a tener su hija, la hermana? Le digo, usted es la responsable, nada más. Es la responsable delante de Dios y ella le está contestando de esa manera porque usted no le pone un alto, porque usted no le corrige. La corrección y la disciplina son necesarios. Proverbios 23:13 dice en la Biblia, Proverbios 23:13 dice la Escritura, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Como diciendo, te va a pesar, pero tienes que darle. No rehuses, dice la Biblia. No rehuses, dice, te va a doler, le va a doler al niño, le va a doler a la niña, le va a doler, dice, pero no va a pasar nada, no se van a enfermar.
Si empiezan con que náuseas, no es la vara, dice Dios. No te atengas a eso. Que llévame al hospital porque no es por el embarazo, ¿eh? Dice Dios, no rehuses corregirlo con vara, y lo vas a corregir con vara porque no va a morir, lo corregirás con vara y librarás su alma del Seol, de la perdición, de la muerte, del abismo, de la oscuridad. Dice, hazlo, no te dé pena. Y esa hermana decía, no, tu hermana no le va a ir bien, ni a usted ni a ella. Porque el versículo que leímos dice, corrige a tu hijo, dice, y tendrás descanso. Esas tensiones, hermanos, esas ansiedades, esas preocupaciones muchas veces son porque los hijos no entienden. Cuando ya les dijimos una y otra vez, y tú sales con que no, a mí no me pegas y porque yo te voy a ir al DIF y te voy a denunciar y te voy a hacer aquí un grito y van a venir, voy a decir que me estás golpeando, violencia doméstica, te voy a denunciar. No, dice el Señor, hazlo, no tengas miedo. Un día estaba predicando, hablando un poquito de la necesidad de corregir a los hijos allá en Estados Unidos donde estamos. Yo les decía versículos como estos a los hermanos, y decía, una hermana dijo que tenía muchos años allá, pastor, no vuelva a enseñar eso. Digo, ¿por qué? Dice, porque alguien aquí se puede denunciarlo y van a venir por ustedes, se van a llevar a la cárcel. Digo, ¿por qué? Porque está enseñando violencia doméstica. Digo, estoy enseñando la palabra de Dios. Nada más. Digo, ¿y quién se va a atrever a denunciar? Al menos que sean los hijos de uno de sus hijos que no quiere que lo castigue. Le digo, si hacen la denuncia, pues, no, es la palabra de Dios, hay que enseñarla. Digo, no hay que pasar por altos principios bíblicos por agradar o por temor por lo que pudiera ser. Y dice, pues yo nada más le digo que se cuide. Pues pasaron 9 años y no pasó nada, gracias a Dios, ¿verdad? Es lo que se tiene que enseñar, es lo que se tiene que recibir y es lo que se tiene que aceptar. Así que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude con estas ideas bíblicas en cuanto a los padres y en cuanto a los hijos. Para que Dios nos dé un descanso a los padres, tenemos que entender las responsabilidades que tenemos nosotros, y más que responsabilidad, la gran tarea de parte de Dios para nosotros, para poderlas cumplir. Eso nos va a dar tranquilidad a nuestra alma. Y a los muchachos también, tienes que tener un espíritu abierto, una mente dispuesta a que tus padres no te van a estar hostigando nada más por hostigarte, es por alguna razón. Si te llama la atención, no les hagas gestos ni ademanes, acéptalo. Acéptalo por 2 razones. Uno, porque un día te vas a arrepentir, porque ya no los vas a tener. Ya no van a estar aquí en este mundo. Y vas a desear que te llame la atención y no lo vas a tener. La otra razón puede ser porque vas a llegar a tener una familia y si tú no corriges ahora mismo, tu manera de ser y tu reaccionar con tu padre y con tu madre, entonces te van a hacer lo mismo tus hijos. Y no me salgas con muy espiritual de que la venida del Señor es inminente y va a llegar antes de que yo me case. Porque puede ser que el Señor demore más su venida. No por eso necesariamente. Pero el tiempo va a transcurrir y si el Señor no viene antes, vas a hacer una familia, tener una familia. Y lo que tú hiciste con tus papás, tus hijos van a hacer contigo. Así que tenemos que pensar, reflexionar y analizar en la palabra de Dios, tanto como padres de familia como los hijos de familia. Vamos a orar, hermanos, ya se nos vino el tiempo.